Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente al Diplomado de Control de Constitucionalidad y Convencionalidad en Materia Electoral. Hoy nos acompaña el doctor Raúl Ávila Ortiz, de quien me permito muy brevemente leer una semblanza curricular. El doctor Raúl Ávila es doctor en Derecho por la UNAM y maestro en Derechos Latinoamericanos por la Universidad de Texas, en Austin. Cuenta con experiencia profesional, académica e institucional de 3 décadas dentro y fuera del país. Es autor de varias obras y ensayos en materia constitucional y de justicia electoral. Es integrante, además, del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Ha sido consultor internacional electoral y ha desempeñado diversos cargos en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde actualmente es profesor investigador en la Escuela Judicial Electoral. Adelante, doctor, por favor. Muchas gracias, estimada compañera, qué gusto saludarla. Igualmente. Y a las y los compañeros que están tomando este diplomado. Igualmente, pues me da mucho gusto saludarles en este módulo relativo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las sentencias relevantes que ha dictado la Corte y que han impactado en el sistema electoral y de justicia electoral de México. Ese es nuestro tema y a eso vamos a dedicar el día de hoy y el día de mañana por la tarde también, ¿verdad? Entonces, eso me parece importante precisarlo. También es bueno saber que ustedes han tenido en módulos previos una serie de temas y de profesores pues muy destacados y muy conocedores de la materia de control de la convencionalidad, de la constitucionalidad, que podemos sintetizar en control de la constitucionalidad. Y claro, vamos nosotros a trabajar una serie de tópicos que espero que fortalezcan, complementen y puedan ser útiles para el conocimiento de todos nosotros, la actualización y la comprensión de este tema tan relevante que es, digamos, la garantía supranacional interamericana de los derechos político-electorales de las y los mexicanos. Entonces, normalmente suelo hacer una breve, un breve ejercicio de sincronización. Yo espero que todas y todos estén muy bien pues instalados, que estén pendientes, por favor, si les pido para evitar pues desconcentrarnos en temas y contenidos pues que sí requieren, ¿verdad?, el estar pendientes, darle seguimiento mentalmente y emocionalmente, si es posible, en un tema que nos concierne a todos. Entonces, los pido de esa manera. Yo creo que es posible, bueno, me gustaría escucharles brevemente para no hacer un monólogo. Yo puedo pasar hablando 2 horas sin ningún problema, pero creo que sería conveniente, pues, el que me dijeran de manera breve, si les parece bien, díganme, por favor, de manera pues, breve su perfil, decir por qué les interesa este diplomado de manera breve y que les pueda yo escuchar también, ¿verdad? A ver quién quisiera participar y quieran hacer algún subrayado, algún énfasis en lo que han visto en los días pasados, también sería pertinente. Por ejemplo, Rafael, Alfredo o Lisset, Eder, perdón, o Fernando, quisieran hacer algún comentario para sincronizarnos y escucharles brevemente. Sí. Elena, ¿cuál es tu impresión pues, del tema del control de convencionalidad? ¿Te parece importante lo que hace la Corte Interamericana? Hola, buenas tardes. Buenas sí, tardes. Me parece importantísimo lo que hace la Corte Interamericana porque
pues es quien fija los parámetros, ¿no? Para que no haya una violación de los derechos humanos. Yo no me dedico en sí al derecho electoral, la verdad. He participado en procesos electorales en 2 anteriores, como integrante de órgano desconcentrado, pero creo que aún y cuando esto está enfocado a la materia electoral, pues lo que se ha abordado aquí en las diferentes sesiones que hemos tenido pasadas es importantísimo para todos los que nos gusta el derecho, los que estudiamos derecho. Entonces, bueno, y aunque no hayamos estudiado derecho, creo que es importante conocer cuáles son los criterios que tiene tanto la Corte aquí en nuestro país como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Para saber de alguna manera cuáles son los parámetros para nosotros, pues así defender y ver que no haya una violación de nuestros derechos, tanto pues de normas o de actos que lleven a cabo las autoridades. Muy bien, Elena, muy interesante punto de vista. Y yo creo que en eso se subsume, ¿verdad? La relevancia de este tema, que es el tema de los derechos humanos, y entre ellos los derechos político-electorales y la forma como los protegemos, los garantizamos, no solo dentro, sino también desde hace algunos años, desde fuera del país, con básicamente la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Javier, Fernando, alguien que quiera comentar? Adelante, Rafael o Noemí. A ver, Rafael. Gracias, profesor. Sí, yo creo que, digo, respecto a su pregunta, lo que me gustaría añadir a lo que dijo la compañera es que realmente sí el papel de la Corte Interamericana ha sido relevante desde mi perspectiva, y lo quiero hacer de una manera de crítica, no destructiva, sino constructiva, en el sentido de que creo que muchas veces la Corte, la Suprema Corte de México, en otras ocasiones sí también el Tribunal Electoral y diversos organismos o órganos jurisdiccionales han quedado a deber un poquito en la interpretación respecto de ciertas normas o de ciertos derechos humanos, ¿no? Y creo que en esta parte es donde la Corte Interamericana ha jugado un papel sumamente relevante al establecer de cierta forma interpretaciones que difícilmente órganos jurisdiccionales o miembros de órganos jurisdiccionales aquí en México se hubieran atrevido en su momento a realizar, ¿no? Por decir un ejemplo, no que no pudieran, sino que quizás habría situaciones ahí complicadas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Por citar solo un ejemplo, el caso Radilla, ¿no? En donde creo que la interpretación quizás es un poquito bastante evidente, y no fue sino hasta que llega a la Corte Interamericana que se realizan realmente ya la puntualización respecto de esta situación. Entonces, creo que por eso es la importancia de este tipo de organismos internacionales. Correcto. O sea, sí operan como una garantía complementaria y en ocasiones decisiva para proteger de manera más eficaz los derechos humanos que hacia adentro de la jurisdicción de los estados-nación, como México, no encuentran las condiciones para poder ser efectivamente defendidos, ¿no? Y observados o cumplidos. Muy bien, Rafael, muy buen punto de vista. Qué bueno que lo has externado. ¿Alguien más que quiera compartir alguna reflexión para seguirnos sincronizando? Lo escucharemos con interés. Quizá Noemí o Javier quieran decirnos algo de su experiencia, su apreciación. No, Noemí. Ándele. A ver. El micro nada más porque no escuchamos. Sí. ¿Ya? Bueno. Sí, ahora sí. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctor. Pues a mí coincido con lo que han compartido mis compañeros. Aun cuando este es un curso para materia electoral, y pues sí es parte de o sea, es la materia que a mí me interesa, también aplica para otras materias, ¿no? Porque se trata de control de convencionalidad y constitucionalidad. A mí lo que he planteado aquí, que me llama mucho la atención, es
si todas las autoridades estamos, bueno, cuando eres autoridad estás obligada a ejercer este control, cuando se trata del control difuso, y no entiendo por qué, o para mí no me queda claro, por qué no hay responsabilidad que se pueda, una responsabilidad que se pueda establecer para los legisladores y legisladoras ante la omisión, ¿sí? O sea, Correcto. hay muchas leyes locales que tienen normas que son inconstitucionales y lo saben las legisladoras y legisladores y no hacen nada. Y no hacen nada, y aun cuando haya demandas y solicitudes y demás, no pasa nada. Bueno, no les pasa nada a veces cuando no cumplen con un transitorio de alguna reforma y que tienen la obligación de armonizar en determinado plazo, pero aun cuando no lo hay, no me queda claro por qué no tienen una responsabilidad que se les pueda, que haya una sanción o una consecuencia. Esa es parte de las reflexiones. Gracias. Un aspecto muy sensible, muy interesante, desde luego. Muy bien, Noemí, muchas gracias. Bien, ¿alguien más quiere hacer algún comentario? ¿No? Bien, entonces les voy a solicitar su atención para lo siguiente. Lo que pretendo hacer es lo siguiente, que compartamos algunos contenidos, ¿no? De tal manera que podamos ir ordenadamente pasando nuestra vista por este documento y lo vayamos desarrollando entre hoy y mañana. Primero voy a hablar de algunos libros que hay que tener presente para este tema, que yo les sugiero. Luego me voy a detener o a concentrar durante algunos minutos en los modelos de justicia electoral existentes en nuestro tiempo. Es importante tener claridad de en dónde estamos, qué es lo que hace no solo el Tribunal Electoral mexicano, sino también qué papel juega la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el contexto del sistema interamericano y en relación con otros sistemas, como por ejemplo el europeo o el africano, dentro de los modelos de justicia electoral disponibles. ¿Sí? Vamos a detenernos allí. Creo que es importante recordar, y si no se tiene presente, pues traerlo a nuestra conversación. Luego vamos a ver algunos tópicos generales del sistema interamericano. Me voy a detener hoy, y creo que es muy importante, en este punto tercero, que generalmente no se toca, se desconoce o se pierde de vista, que son los antecedentes de recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que realizó al Estado mexicano en el año de 1990. Ese fue muy importante. México no había aún admitido o reconocido la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo hizo hasta 1998, pero en el año 1990, a partir de una serie de quejas presentadas esencialmente por representantes del Partido Acción Nacional, entre otros el legendario luchador y político del PAN, don Luis H. Álvarez, en Washington, la comisión, después de una serie de actos de investigaciones, emitió unas recomendaciones al gobierno de México, al Estado mexicano, como resultado de lo cual México se vio, digamos, más condicionado o invitado a crear un sistema nacional de justicia electoral. Y de allí fue que se comenzó por crear el Tribunal de lo Contencioso Electoral en el año 86-87, el Tribunal Federal Electoral en 1990, y como sabemos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 1996.
nos vamos a detener en ese punto. Después vamos a ver que a lo largo de estos últimos, vamos a decir, 30 años, casi 40 años, desde esas recomendaciones de la Comisión Interamericana, se han venido forjando algunos criterios, vamos a llamarlos generales, que este sistema interamericano y sus órganos han conformado, han ido consolidando. Hasta la fecha lo siguen haciendo de acuerdo con los casos que van resolviendo, las circunstancias que se van presentando. Luego, como un quinto punto, probablemente esto ya lo veamos mañana, si no lo vemos hoy, vamos a ver que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, digamos, invocó desde antes del caso Radilla y de la reforma constitucional en materia de derechos humanos y de justicia constitucional del año 2011, pues ya venía invocando en diferentes resoluciones y incluso colocando en algunos criterios de jurisprudencia el marco jurídico internacional de los derechos humanos, básicamente la Convención Americana de Derechos Humanos y otros más, ¿sí? Entonces vamos a dar una revisitada en qué casos la Sala Superior en particular venía ya haciendo este trabajo, ¿sí? Hasta, digamos, antes del año 2007 y después de 2011. Después veremos, que lo reservaremos para mañana, cuáles son las sentencias que de manera directa o indirecta la Corte han afectado al sistema mexicano electoral y de justicia electoral, como el caso Yatama, o el caso Castañeda Goodman, o el caso Claudio Ebet González, o Campo Algodonero, muy importante. Y también el caso Rosendo Radilla. Vamos a detenernos porque creo que es la médula de lo que estamos tratando de identificar en este módulo de su diplomado, de cuáles son los términos en que el Estado mexicano, en este caso a través de la Suprema Corte, asumió e incorporó la sentencia de la Corte Interamericana relacionada con el caso Radilla. Y creo que podemos también hacer referencia a algunos otros casos que tal vez no de manera tan directa, pero sí que fueron resueltos por la Corte Interamericana frente a quejas presentadas en otros países por otros quejosos en América Latina y que, como todos ustedes saben, pues esas sentencias también son orientadoras para el caso mexicano e incluso tienen un cierto grado de fuerza normativa, aunque el Estado mexicano no sea parte. Entonces, este es nuestro itinerario y si les parece bien, pues vamos a regresarnos y vamos a comenzar. Yo, por supuesto, como solemos hacerlo en nuestros diplomados y en nuestras dinámicas académicas, estoy pendiente para cualquier momento que ustedes quieran hacer algún comentario en el transcurso de mi intervención o al final, de las dos formas, será desde luego muy importante y muy grato escucharles. Bien, fuentes de información hay muchas. Yo les recomiendo a quienes estudian los diplomados de la Escuela Judicial Electoral, que son pues todos o la mayoría relacionados directamente o indirectamente en cierto grado con el derecho electoral, que no dejen de tener presente a la institución que se encarga globalmente de hacer estudios especializados, porque conforma una red global de expertos especialistas en materia electoral y que es IDEA Internacional, ¿sí? IDEA Internacional es una organización con sede en Estocolmo. Ustedes pueden encontrar en su portal muchísima información en varios idiomas, incluido el español, y
desde luego sobre este tema, pues también en el portal pueden encontrar muchos volúmenes e instrumentos de conocimiento de la materia. En particular, IDEA Internacional publicó en el año 2011 un manual, el Manual de Justicia Electoral de IDEA Internacional, ¿sí? Ese manual se lo recomiendo mucho. En ese manual, que está a disposición de todo mundo y lo pueden bajar, descargar, fue publicado en México por IDEA Internacional y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El magistrado y doctor, después presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, José de Jesús Orozco Enríquez, lideró un grupo de expertos de varios países de los 5 continentes para elaborar ese manual de justicia electoral. En ese manual de justicia electoral están los principales modelos de sistemas de resolución de conflictos electorales, uno de los cuales es desde luego el modelo latinoamericano y en particular el sistema mexicano, de tal suerte que ustedes lo pueden entender muy bien. Luego, el propio libro que publicó en 2019, el propio Jesús Orozco Enríquez, Justicia Electoral Comparada de América Latina, porque también en esa obra es posible encontrar en detalle cuáles son estos modelos de justicia electoral y cómo participa la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana en relación con los sistemas nacionales de resolución de conflictos. Entonces, se lo recomiendo mucho. Hay un capítulo en particular sobre el papel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y pues escrito por quien fue presidente de la comisión no hace mucho tiempo, que además fue magistrado de la primera integración de la Sala Superior 1996-2006, el doctor José de Jesús Orozco Enríquez, hoy integrante de la Junta de Gobierno de la UNAM e investigador titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Ese libro también se puede descargar y es muy importante. Y el otro, que es una referencia obligada, es el libro que fue su tesis de doctorado también, del doctor y magistrado Felipe de la Mata Pizaña, El control de convencionalidad de los derechos político-electorales del ciudadano. En ese libro del año 2016, el doctor de la Mata nos ofrece un panorama muy completo en alrededor de 700 páginas de todo lo que usted quiso saber sobre este tema que nos convoca, ¿sí? El control de convencionalidad de los derechos político-electorales del ciudadano. Claro que tiene un corte temporal, pero se puede seguir actualizando si nosotros consultamos algunas otras fuentes que están disponibles en el propio portal, tan lleno de información y de recursos de conocimiento que ofrece la Escuela Judicial Electoral. Entonces, tengamos presente por lo menos estos 3 libros, estas 3 fuentes, porque sí son muy útiles, no solo para este diplomado, sino en general para el conocimiento de esta materia tan atractiva y por momentos tan compleja como es el de la justicia electoral. Bien, entonces, ¿algún comentario sobre este primer bloque? Puede haber otros libros, pero estos 3, bien leídos, bien esquematizados, que además están muy ordenados esos manuales y esos libros, nos pueden dejar un conocimiento bastante puntual de los sistemas de justicia electoral contemporáneos, incluido el mexicano, ¿sí? Bien. Vamos a pasar, si no tienen alguna pregunta o comentario, alguna otra, a la siguiente parte. Les quiero decir que derivado de esa literatura, esa bibliografía, pues lo que hoy sabemos es lo siguiente.
Podemos clasificar de diversas maneras los sistemas de resolución de conflictos electorales. También los podemos denominar sistemas de justicia electoral. También se conocen como sistemas de medios de impugnación en materia electoral, ¿sí? Entonces, una primera clasificación es la siguiente. Si atendemos al tipo de mecanismo de resolución del conflicto electoral, los modelos o los sistemas pueden ser preventivos o pueden ser remediales o sancionadores. Los preventivos son aquellos que utilizan antes o durante los procedimientos de resolución de los conflictos, los medios alternativos de solución de controversias. Estamos hablando de la conciliación, el diálogo, la negociación, eventualmente el arbitraje, y esto es una forma de resolver los conflictos electorales. Les quiero decir que nosotros pasamos por alto que en México tenemos un sistema que utiliza de manera natural la negociación, el acuerdo, la conciliación, que son los organismos públicos electorales locales, o sea, todos los institutos electorales del país, los 32 institutos electorales locales, más el INE, ¿no?, que tiene oficinas y que abre consejos electorales cuando hay elecciones federales en todo el país, en las 32 entidades federativas. Noten ustedes que lo que hacen los consejeros y consejeras electorales, pues es mediar el conflicto electoral, porque hablan con los partidos políticos, hablan con los representantes de los poderes, ese es su papel, hablan con los medios de comunicación, tienen diálogos con el ámbito académico, con los partidos políticos, ¿verdad? Y van encontrando solución a los eventuales problemas o conflictos que puedan emerger en la organización de las elecciones. Es importante mencionar entonces que tenemos un sistema de soluciones negociadas, ¿no?, de las controversias electorales que están representadas o que lleva a cabo el sistema del INE y de los organismos electorales locales. No tenemos un sistema de medios alternativos de solución de conflictos electorales formalizado, pero se comienza a pensar que pueda estar legislado, reglamentado, en la operación de estos organismos administrativos electorales como el INE o los institutos electorales, lo cual dejo sobre la mesa y a su consideración para que lo reflexionen. Porque sería interesante que el trabajo que hacen de manera informal los consejeros y consejeras pues tuviera un grado de formalización y pudiera haber un procedimiento rápido y documentado para que quedara claro que el 80%, fíjense ustedes, de cada 100 asuntos que los consejeros y las consejeras electorales conocen, tramitan y resuelven y acuerdan en el Consejo General del órgano local o federal correspondiente, o sea, OPLES o INE, ¿no?, el 80% no son impugnados en el sistema de justicia electoral. O sea, no se van ni al tribunal local ni al tribunal federal y mucho menos saltan a la Comisión Interamericana o a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿De acuerdo? Esto es importante tenerlo presente. Solo el 20% de cada 10, vamos a decir, acuerdos que aprueban los órganos electorales administrativos en México son impugnados. Y de ese 20% considerado como 100%, solamente el 20% es revocado o modificado. Quiere decir que tenemos un sistema muy eficaz de mediación, de gestión de los derechos políticos electorales, de organización de las elecciones y de mediación previa de los conflictos antes de que lleguen al sistema de justicia electoral. Ese es solo uno de los modelos o de los
mecanismos que hemos inventado los seres pensantes, ¿no? Para poder arreglar los conflictos electorales, ¿no? Pero hay un segundo, que es el remedial o sancionador, es el que conocemos normalmente. Es la sentencia que dicta un tribunal electoral y que puede ser local, federal, nacional o supranacional e interamericano, como el que ustedes están revisando en términos de la función de control de constitucionalidad, convencionalidad, y que nosotros vamos a ver ya como resultado de las sentencias más importantes de la Corte Interamericana que han impactado al sistema de justicia electoral y a la democracia en México. Bien, este sistema remedial o sancionador, pues lógicamente requiere un juicio, y en ese juicio hay actor y demandado o autoridad responsable, y hay debido proceso. Se tiene que presentar la demanda, contestar la demanda o rendir un informe, ofrecer pruebas, argumentación para probar las pretensiones encontradas entre actor, demandado, autoridad responsable, y se entiende que un órgano judicial integrado por magistradas, magistrados o ministras, ministros, como se llaman en otros países, con la característica de la independencia, la imparcialidad y una serie de principios y garantías que protegen y guían su función, van a resolver el conflicto. Entonces, eso es lo mismo en el ámbito nacional que en el ámbito internacional, interamericano, pues las y los magistrados, jueces, digamos, constitucionales, deben estar revestidos de este conjunto de garantías para asegurar su independencia e imparcialidad. Eso en la teoría y en la normatividad. Las buenas y las malas prácticas de los contextos políticos correspondientes, o sea, la relación con los partidos, los gobiernos, los medios de comunicación, todo lo que forma la pluralidad democrática, lo hace desde luego más complicado. No es tan sencillo decir si es independiente e imparcial porque la Constitución o la ley lo dice. Pues por supuesto que no, pero sí es un marco de referencia que hay que tener presente y que es muy importante para entender de qué se trata el sistema de justicia electoral, ¿sí? O de resolución de conflictos electorales, y qué es lo que se exige que dentro del país y también fuera del país nosotros los ciudadanos y las ciudadanas tengamos garantizado, ¿no? Que es un derecho a la protección judicial y que ésta funcione debidamente dentro y complementariamente incluso fuera del país con efectos hacia el Estado Nacional. Bien, ahora, tomando en consideración el ámbito territorial y el órgano que resuelve en última instancia, esto es muy importante, el órgano que toma la última decisión, ¿sí? Que ya es definitiva e inatacable, entonces hay varias posibilidades, que la experiencia, los seres pensantes, las sociedades democráticas, los liderazgos políticos, la inteligencia académica, hemos venido construyendo a lo largo de la época moderna, en particular de los últimos 2 siglos y medio, para poder encontrar solución a los problemas de la democracia cuando se convierten en conflictos electorales y que requieren que se lo resuelvan de manera definitiva un órgano autorizado, ¿no? Por la propia Constitución. Bueno, en el ámbito territorial, pues hay nacionales, obviamente locales dentro del país, ¿no? También hay internacionales, hay de varios ámbitos territoriales, instituciones, organismos que resuelven los conflictos electorales. Quiero mencionar esta clasificación porque es importante para entender cuál es el sentido y cómo nos ha costado mucho trabajo en América Latina, en México, en el ámbito interamericano, transitar de un modelo político a un modelo judicial de solución de conflictos electorales. El primer modelo es el modelo político. Este procede de la Constitución de los Estados Unidos de América de 1787
y de la Constitución de Cádiz de 1812. Todo el siglo XIX, todos los países de América Latina tuvieron este modelo con variantes, pero un modelo en el que los propios parlamentarios o los congresistas resolvían en última instancia sobre la legitimidad de las elecciones. ¿Por qué lo hicieron así? Que eso también pasó en Estados Unidos y en Europa. Pues porque el Parlamento se oponía a el viejo régimen del Estado absolutista, del rey y de las clases aliadas con los reyes, o sea, la nobleza, el clero, el ejército de ese Estado absoluto, pues desde luego fue desafiado por nuevas clases y fuerzas sociales que se representaban en el Parlamento. En México eso pasó también en el siglo XIX, ¿no? Y un ejemplo lo tenemos muy claro, cuando Agustín de Iturbide en 1822-23 perdió el poder porque el Congreso Constituyente, en donde estaban representadas las provincias existentes entonces en el país, pues simple y sencillamente le vetaron, le controlaron y le impidieron el imponer su voluntad. Cuando Iturbide cerró el Congreso, pues se enfrentó a una situación de deslegitimidad, pero no perdamos de vista que Iturbide representaba una corriente todavía realista, o sea, en el sentido de que hubiera un rey en México, ¿no? Un monarca. Entonces, el Congreso se opuso. Entonces, los congresos, durante todo el siglo XIX en Europa y en América, fueron la instancia que tomó la última decisión, ¿sí? Para poder calificar las elecciones. Tengámoslo presente. En el siglo XX las cosas cambiaron. De hecho, en Inglaterra empezaron a hacer algunos cambios y a darle participación a la Suprema Corte de Justicia, porque también los congresos incurrieron en abusos. Entonces, la garantía de la protección de los derechos políticos y de las elecciones comenzó a moverse en el siglo XX de los congresos hacia los poderes judiciales, ¿sí? Aquí hay una bifurcación. Por ejemplo, en algunos países de América Latina, como en Uruguay, como en Chile o como en Perú, y más tarde en Brasil, se crearon organismos administrativos con funciones jurisdiccionales, ¿sí? Es decir, es como si el INE en México no solo organizara las elecciones, sino que por dentro estuviera organizado en una cámara contenciosa y que adentro del INE estuviera el Tribunal Electoral, ¿sí? No solo organizaría las elecciones, sino que resolvería los conflictos. La mitad de los países de América Latina, de los 18 países, fíjense ustedes, tiene este modelo. Parecerá sorprendente, pero el organismo que organiza las elecciones también resuelve los conflictos, ¿sí? Entonces, esa es una modalidad dentro del modelo administrativo, digamos, ¿no? Porque también hay otro, que es el que nosotros tenemos, que es el modelo propiamente judicializado de resolución de los conflictos electorales, ya sea que el órgano que dice la última palabra esté dentro o fuera del Poder Judicial. En el caso de México está dentro del Poder Judicial, como sabemos, el Tribunal Electoral. Esto sin contar el tema de la Corte para el caso de las acciones de inconstitucionalidad y más recientemente, por lo que hemos visto, las controversias constitucionales en materia electoral, o que tienen un componente en materia electoral, pues también sirven, ¿verdad?, para proteger la regularidad, como decimos los abogados, la integridad del sistema electoral y la manera como funciona, ¿sí? Los derechos político-electorales. Pero tengamos presente esto que es bien importante, ¿sí? Este modelo judicial es judicializado, es donde se ubica el modelo mexicano. Aquí está el TPJF, ¿sí? Y claro, en el marco del sistema de competencias, que es muy particular el que tenemos en México, ¿no? México es el único país que tiene, por lo menos en América Latina, y yo creo que en general en el mundo, este sistema de doble jurisdicción,
el de la Suprema Corte y el del Tribunal Electoral, que son dos tribunales constitucionales. Uno, como es el Tribunal Electoral, que es una, como decimos los abogados, ¿no?, una jurisdicción especializada en materia electoral y que ejerce un control tanto difuso, ¿sí?, porque inaplica al caso concreto las normas que se consideran inconstitucionales o inconvencionales, pero también ejerce un control concreto específico, ¿sí? Cuando lo hace sobre actos o resoluciones, ¿no? O por ejemplo, algunos dicen cuando valida, confirma más bien, o revoca una decisión del Instituto Nacional Electoral, por ejemplo, sobre los estatutos de los partidos políticos, ¿no? Porque el confirmar o revocar un acto o resolución del INE que a su vez validó o no contenidos de normas que están en los estatutos de los partidos es una forma de control, ¿sí?, que puede ser constitucional o incluso convencional, porque si el partido político al diseñar el estatuto coloca una norma que es contraria a la Convención Americana, pues entonces ese estatuto podrá ser declarado, o quiero decir inaplicado, o más que inaplicado, el acto resolución del INE será validado o no en relación con el estatuto. Y por lo tanto ahí hay un control que ya no es difuso, sino que es un control específico, concreto, sobre el estatuto. ¿De acuerdo? O sea, nuestro sistema tiene un cierto grado de complejidad, pero no tanto, porque ya saben ustedes que el control abstracto, como le llamamos, ¿no?, que está a cargo de la Suprema Corte sobre las normas generales, sobre todo aquellas de corte legislativo, que se aprueban en los congresos del país, pues esas sí merecen una declaratoria, si se alcanza el número de votos, general de inconstitucionalidad, o por lo menos la invalidez de la norma que fue cuestionada, ¿verdad? Eso ustedes ya lo saben. Y en el caso del tribunal, pues desde 2007 inaplica el caso concreto. Todos los tribunales electorales del país lo pueden hacer. Y como sabemos, pues los tribunales superiores de justicia y los tribunales administrativos también lo pueden hacer. ¿Qué es lo que hacen las autoridades administrativas? Lo que pueden hacer todas las autoridades y lo deben hacer es estar pendientes de la Constitución y de las convenciones internacionales y hacer o dictar actos o resoluciones que sean lo más conformes con la Constitución y las convenciones. Pero no pueden inaplicar, no todo mundo puede inaplicar. Eso está restringido, como ustedes seguramente ya lo han visto, ¿no? Entonces, volviendo a nuestro cuadrito, es importante tener presente cómo están organizados los sistemas de justicia electoral y cómo el caso de México representa una experiencia singular por razones históricas. No me quisiera detener en esto, pero nosotros tenemos desde hace más de 100 años, desde exactamente 1881, este modelo que para algunos es muy alabado, para otros es criticable, de que el amparo no procede para garantizar los derechos político-electorales del ciudadano, ¿sí? Si ustedes promueven un amparo, pues obviamente no va a proceder en esta materia, sino que para eso existen los medios de impugnación de los que conocen los tribunales electorales. El tribunal electoral eventualmente pueden, si consideran violentados sus derechos no corregidos a través de un medio de impugnación nacional, acudir a la Comisión Interamericana en queja, y después de que la comisión conozca y tramite la queja, la comisión puede decidir demandar al Estado mexicano y acudir a la Corte Interamericana, de donde se derivan los casos como los que vamos a ver más adelante, que han impactado de manera significativa al sistema electoral y de justicia electoral de México. Sí. Bien. Otro modelo que se conoce poco es el modelo sui generis ad hoc, como se le llama, de crear una comisión de juristas
porque cuando se deslegitiman los tribunales electorales nacionales, ha habido necesidad de integrar una comisión internacional de juristas. Esto pasó en Sudáfrica, por ejemplo, en 1994, porque no había un tribunal electoral nacional. Y la Comisión Nacional Electoral, cuando Nelson Mandela salió de la cárcel e iba a ganar las elecciones, no fue suficiente la Comisión Nacional Electoral para mediar el conflicto que se presentó por uno de los líderes indígenas más importantes de Sudáfrica, que estableció una serie de condiciones que para algunos eran desproporcionadas, ¿sí?, para no conflictuar la organización de las elecciones. Y se tuvo que llamar una comisión internacional de juristas. Esta es otra forma en que se pueden resolver los conflictos electorales. Llegamos al modelo supranacional tipo ombudsman, que es como el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí?, o tipo órgano jurisdiccional, como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Existen estas dos posibilidades. Como ustedes saben, el sistema interamericano de derechos humanos, con base fundamentalmente en la Convención Americana de Derechos Humanos, en vigor desde 1969, a la cual México se sumó en 1981, entró en vigor en 1982, pues prevé la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y desde luego también la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, esta es, digamos, en la teoría o la clasificación de los modelos de justicia electoral o de resolución de conflictos, la garantía supranacional, ¿sí?, que es complementaria, esto es muy importante, no es primaria, y ni siquiera debía ser o es la más determinante, sino es complementaria a los sistemas nacionales de justicia electoral o de solución de conflictos, ¿sí? Y esto es muy importante tenerlo presente porque el control de convencionalidad, sea que lo ejerzan autoridades nacionales, pero sobre todo cuando lo ejerce la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí?, que contrasta los sistemas jurídicos, en este caso en materia electoral, ¿no?, nacionales frente a la Convención Americana, ¿no?, ese control que ejerce, ese contraste o esa evaluación que lleva a cabo la Corte Interamericana, no tiene el sentido de señalar, ¿no?, de intervenir o de conflictuar al Estado-Nación y a sus instancias o a sus órganos internos de decisión en materia electoral, sino de complementar, armonizar, encontrar las mejores soluciones para proteger de mejor forma los derechos, en este caso los derechos político-electorales, ¿sí? Entonces, eso ocurre. A nivel nacional, decía yo, y a nivel internacional, pues también se pueden dar estas comisiones internacionales de juristas cuando no existe un sistema como el que hemos mencionado, nacional o interamericano, y hay entonces, o supranacional, ¿verdad? Y entonces se integra excepcionalmente un órgano ad hoc para resolver los conflictos. Aquí concluimos con esta segunda parte. ¿Ustedes tienen algún comentario sobre esto? ¿Sí? Está entendido. El modelo político de resolución de conflictos es el que estuvo vigente en México hasta 1993-96. ¿De acuerdo? Hubo un periodo de transición entre 1977, la reforma política, hasta 1996, en que consumamos no solo la transición democrática, porque establecimos organismos como el IFE, entonces, y el tribunal, para poder organizar las elecciones y resolver los conflictos con autoridades independientes e imparciales, ¿no?, sino porque se le despojó, digamos, al Congreso federal y a los congresos locales de esa atribución que era el de decir la última palabra en materia de organización de las elecciones.
Entonces, esto es muy importante por lo que vamos a ver, ¿sí? ¿Cómo llegamos ahí? Bueno, este sistema interamericano de derechos humanos, tomemos en cuenta que fue el resultado de que después de la Segunda Guerra Mundial, pues hubo un acuerdo para suscribir la Carta de San Francisco, ¿no? 1945, la Declaración Universal, 1948, las constituciones europeas, tanto la italiana como la alemana o la francesa, después la portuguesa, la española, y en los años 80 y 90, las constituciones renovadas de América Latina, constituciones en clave democrática, ¿no? Entonces, poco a poco se fueron construyendo, tanto en Europa como en África, por supuesto en América, sistemas regionales de derechos humanos. Y en el caso de América, pues claramente tenemos el sistema interamericano, como ya lo he mencionado y como ustedes ya lo vieron en otro módulo, ¿no? Ya sabemos que tiene sus fortalezas y sus debilidades, ya sabemos que no es posible acudir de manera directa a la Corte Interamericana a presentar una demanda, no lo puede hacer Fernando, ni Cristian, ni Rafael, ni yo, ni ninguna de ustedes, las distinguidas compañeras que nos participan en este diplomado, sino que hay que presentar una queja ante la Comisión Interamericana. Y es la Comisión Interamericana la que decide, bajo ciertas condiciones, demandar al Estado Nacional ante la Corte Interamericana. Hubo un tiempo en que la Corte Interamericana sí recibió esas demandas de manera directa por parte de los ciudadanos o de las organizaciones civiles o ciudadanas de los Estados-nación. Pero pronto cerró la puerta porque se inundó de casos. Es como si en México cualquier ciudadano o ciudadana pudiera presentar una demanda ante el tribunal porque considerara que hubo fraude en las elecciones. De ser así, y no estuviera restringida ese acceso por la vía de los partidos o de los candidatos contra los resultados electorales, pues entonces el tribunal tendría un mar mucho más grande del que tiene de demandas en relación con las elecciones, ¿sí? Entonces, eso, como sabemos, no es posible. La comisión es demandada, o sea, recibe las demandas, sí, pero que presenta la comisión en contra del Estado Nacional correspondiente. Bien, eso creo que no es necesario puntualizarlo o enfatizarlo. La composición de la comisión, la composición de la Corte, sus principales atribuciones, pues de investigación, de vigilancia, supervisión, monitoreo, de visitas, ¿no?, que hace la comisión, funciona como un ombudsman interamericano, como si fuera la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero a nivel interamericano, y desde luego presenta observaciones, recomendaciones, ¿no?, a los estados nacionales. En tanto que la Corte pues tiene una función consultiva, tiene una función también propiamente de enjuiciamiento, ¿no?, y de resolución de casos vía sentencias, y también de verificación del cumplimiento de sus sentencias, que también es un punto muy importante. No insistiremos en eso. Yo quiero detenerme aquí, miren. Este es algo muy, muy relevante. Muchos de ustedes son muy jóvenes y no supieron, no testimoniaron, tal vez sí saben porque lo han leído o se los han compartido, que, bueno, nosotros tuvimos realmente un sistema muy cerrado de partido hegemónico y presidencial que decidía cómo se organizaban las elecciones y resolvían los conflictos. Ese modelo estuvo vigente, repito, hasta 1993 para el caso de los diputados y senadores y hasta 1996 para el caso del presidente de la República. Lo mismo pasó en las entidades federativas, ¿de acuerdo? O sea, eran los congresos los que decían la última palabra y los propios diputados o en su caso senadores electos los que revisaban las quejas o demandas o impugnaciones que presentaban los partidos porque consideraban que podía haber
alguna irregularidad en la elección. Y a partir de allí se formaba una comisión adentro del propio Congreso con los legisladores electos que revisaban el caso y resolvían. Y contra esa resolución no había ninguna impugnación posible. ¿De acuerdo? Eso lo tuvimos de 1824 hasta 1977. En 1977 comenzamos a cambiar. Con la reforma política se creó un recurso de reclamación en contra de esa decisión de los legisladores que evaluaban sus propias elecciones y las del presidente de la República en México, y se presentaba este recurso de reclamación ante la Suprema Corte, pero la sentencia de la Suprema Corte no era vinculante. O sea, el Congreso podía o no hacerle caso a la sentencia, ¿sí? Lo cual era irrelevante. Se presentó una decena de recursos de reclamación en 10 años. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron los partidos de oposición al PRI? Pues comenzaron a quejarse, naturalmente. Como no encontraban dentro del país, porque todos los órganos de organización de las elecciones y también los tribunales estaban controlados por el partido hegemónico, que en este caso era el Partido Revolucionario Institucional, pues entonces sus quejas eran desechadas. Si se quejaban de que había alguna irregularidad en las elecciones, múltiples, que las actas habían sido adulteradas, que los habían echado, expulsado a los representantes de los partidos opositores, sobre todo el Partido Acción Nacional, de las casillas, ¿no? Que habían redocumentado las actas, que habían metido mano en las boletas electorales, o bien que el ejército o la policía cercaba las casillas y había un ambiente pues casi digamos que policíaco, ¿no? Y que pues había condiciones pues adversas, no libres para el ejercicio del voto, no había manera de poder hacer prosperar una queja, porque la Procuraduría de Justicia pues también estaba en manos de los representantes de un mismo partido. Era una situación digamos que asfixiante, donde no había esta libertad. Entonces repito que desde el año 1983, fíjense ustedes, 84, cuando México había aceptado, 1981, ¿sí? Había ratificado la Convención Americana que entró en vigor en 1982, pues entonces imagínense ustedes, a partir de 1983 que hubo elecciones municipales en Chihuahua y luego legislativas en Chihuahua y luego en Durango hubo elecciones municipales, el Partido Acción Nacional llevó estas quejas a la Comisión Interamericana. La Comisión Interamericana las estuvo examinando y se siguieron presentando quejas hasta que en 1990 la Comisión Interamericana emitió recomendaciones en 3 casos muy paradigmáticos, ¿sí? Esta es un primer precedente muy relevante de la relación entre órganos supranacionales de vigilancia y de equilibrio, de garantías, ¿sí?, de los derechos político-electorales en relación con el Estado mexicano. Entonces, estos documentos son muy importantes. Son 3 recomendaciones del año 1990 que conviene tener presente, conocer, tener referencias, porque allí se dijeron una serie de conceptos básicos para entender de qué se trata la democracia electoral y el control, ¿no? El sistema de controles, de constitucionalidad y convencionalidad. ¿De qué se trata? Bien, ¿cuáles eran los motivos de las quejas? Ya lo he mencionado. Esencialmente, los motivos de las quejas del Partido Acción Nacional en aquel tiempo eran, número 1, que México no contaba con un sistema de garantías jurídicas para proteger judicialmente, ni administrativa ni judicialmente, los derechos político-electorales. En síntesis, no existía un sistema con la suficiente integridad, ¿verdad? Y que además
estuviera equilibrado con la pluralidad política del país, sino que estaba controlado por un partido hegemónico, tanto en la organización de las elecciones como en la resolución de los conflictos, fíjense ustedes. ¿Sí? Muy lejos de que tuviéramos lo que tenemos hoy, un control de constitucionalidad o de convencionalidad. ¿No? Imposible. Y, sin embargo, se comenzó a plantear y a dejar claro que existían estas limitaciones del sistema jurídico electoral mexicano, lo cual comprometía uno de los valores más importantes de las sociedades y los estados democráticos, que es el tener elecciones libres y justas. Entonces no se podían tener elecciones libres ni elecciones justas, pues porque había este sesgo en la composición de los organismos que organizaban las elecciones y, para colmo de desgracias, el organismo que podía corregir la situación, que era el Poder Judicial, también tenía limitaciones estructurales y políticas, de tal manera que no lo podía hacer. En síntesis, estas eran las quejas. Claro, con una serie de pruebas y documentación para decir que los mexicanos de ese entonces pues tenían muy limitados las garantías de sus derechos político-electorales. ¿Qué respondía el Estado mexicano? Es muy interesante ver los documentos, ¿no? Para ver qué respondió la Secretaría de Relaciones Exteriores a las quejas que le formulaban el Partido Acción Nacional, básicamente al PRI, ¿no? Que estaba en el gobierno. Bueno, fíjense ustedes, primero decían algo ingenioso, pero que no tenía sostén o justificación jurídica suficiente, ¿no? Fíjense ustedes lo que decían. Decían, oye, ¿sabes qué? La queja te la presentaron aquí en la comisión 6 meses después de que tuvieron lugar las elecciones. Entonces, ya no hay lugar, ya pasó mucho tiempo. Esa era la primera. A lo que, pues, la comisión respondía que primero habían tratado de encontrar una solución los quejosos dentro del país y que pasó el tiempo y al no encontrarla, pues decidieron ir ante la comisión. ¿Sí? Segundo, los representantes del PAN también expresaban que no había en México un recurso efectivo para poder proteger los derechos político-electorales, ¿sí? Porque el amparo desde 1881 no procede para tutelar los derechos político-electorales, sino solo los derechos civiles. ¿De acuerdo? Entonces, este era un segundo argumento y lo que contestaba el Estado mexicano era que por supuesto que sí, que existía el recurso de reclamación ante la Suprema Corte de Justicia, ¿sí? Que desde 1977 ya existía ese recurso. Pero los quejosos sostenían que el recurso era insulso, era inefectivo por lo que ya mencioné, porque no tenía efectos obligatorios o vinculantes, de manera que daba lo mismo. ¿Sí? Además decían, si presentamos una queja ante la Procuraduría General de la República, no le dan trámite, la guardan ahí en el cajón. Entonces, de ese lado también estamos desprotegidos. Luego los quejosos, el gobierno mexicano decía, no, están abiertas las instancias, lo que pasa es que ellos no acuden a esas instancias, ¿sí? Porque las descalifican. Después, otra que es más sofisticada y que es muy interesante. Los quejosos decían que en México no había elecciones libres ni había elecciones justas o auténticas, ¿sí? El Estado mexicano decía que no intervenía y que sí había elecciones libres, o sea y que poco a poco, para que hubiera elecciones auténticas, iba generando las condiciones de manera progresiva para que fuéramos avanzando los mexicanos a tener elecciones auténticas, ¿no? A lo cual la Comisión Interamericana decía, no, tú no debes de separar
el concepto de elección libre, de elección auténtica. En la Convención Americana en ningún lado dice que el gobierno nacional, el Estado nacional de que se trate, tenga por una parte que abstenerse de intervenir para el ejercicio del derecho a votar y ser votado, y que por el otro tenga que generar progresivamente las condiciones. No lo dice. Entonces no me puedes argumentar que tú estás haciendo un doble papel, porque lo que en realidad me estás haciendo es encubrir la realidad de la violación de los derechos políticos, ¿sí? Entonces, ojo con esto, compañeras, compañeros, porque esas consideraciones de la Comisión Interamericana del año 1990, ¿sí? Después la Corte Interamericana las fue también recuperando y las fue considerando para los criterios que fue emitiendo. O sea, el papel de la Comisión Interamericana no debe ser, no debe ser desconsiderado. Por supuesto, el presidente del partido hegemónico, pues era el presidente de la República. Y no. Y además el Estado mexicano argumentaba lo siguiente. Fíjense hasta dónde llegaba el argumento, que está ahí en los documentos que ustedes pueden leer, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, recomendaciones electorales 1990, ¿sí? De la Comisión Interamericana. Decía que el gobierno mexicano decía, oye, yo no firmé, fíjense, yo no firmé y acepté la Convención Americana para aceptar la intervención de la Comisión en los asuntos internos del país. Si ustedes hacen eso, estarán violando los derechos, los principios que decían derechos, ¿no? De soberanía, el principio fundamental de la soberanía popular, decían de México. Todavía no se hablaba con tanta énfasis de los derechos fundamentales como lo hacemos hoy, pero sí es importante que si el Estado mexicano se defendía como podía, en un grado creciente de deslegitimación de ese sistema que había funcionado por muchos años y en el cual muchos mexicanos creyeron, votaron, cuando el presidente de la República tenía una altísima legitimidad, ganaba con el 90 al 95% de la votación en los años 50, 60 y 70, pero ya no en los años 80, porque la sociedad cambió. Y entonces, al hacerse más grande, plural, compleja, contestataria, ¿verdad? Pues entonces también se presentaban estos conflictos que necesitaban un nuevo esquema, y ese nuevo esquema es el que estamos estudiando ahora 20 años después, ¿no? Para entender cómo es que ha evolucionado. Pero ténganlo presente, por favor, ¿sí? Yo se lo recomiendo ampliamente porque se decían cosas como esta. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos además fue recolectando otros casos y otras recomendaciones que hizo en Chile, en Panamá, en Uruguay, incluso, también en Guatemala y otros lugares, y entonces concluyó e hizo una serie de recomendaciones, ¿no? Al Estado mexicano y le dijo que tenía que definitivamente fortalecer su sistema nacional de organización de las elecciones y particularmente de resolución de los conflictos, que tenía que insertar en la Constitución y en las leyes, en la operación institucional, estas garantías de independencia, imparcialidad, especialización, profesionalismo, ¿sí? En los siguientes términos, miren, dice, por ejemplo, la Comisión debe hacer presente al Gobierno de México en esta oportunidad que debe cumplir a cabalidad con la obligación de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos políticos y la protección judicial. Tengamos presente esta expresión, ¿sí, compañeras? La protección judicial.
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1.1 de la Convención Americana. En este sentido, la Comisión debe señalar que ha sido informada sobre la existencia de un activo proceso de reforma de la legislación electoral en México. La Comisión espera, estamos hablando de 1990, ¿sí? Estaba a punto de estaba a punto de crearse el Instituto Federal Electoral, 1991, ¿sí? Porque las elecciones presidenciales de 1988, la elección de Carlos Salinas de Gortari frente a Cuauhtémoc Cárdenas derivó en un conflicto electoral muy fuerte, ¿sí? En la quema de papelería electoral en San Lázaro, allá afuera de la Cámara de Diputados, y en una muy fuerte deslegitimación del sistema político mexicano. Entonces, la Comisión emitió estas recomendaciones en 1990, pero ya en México había un proceso de diálogo, de negociación y de reformas electorales. Dijo la Comisión en 1990, la Comisión espera que tales reformas conduzcan a la adopción de normas que protejan adecuadamente el ejercicio de los derechos políticos y a instituir un recurso efectivo y rápido para la protección de los mismos. La Comisión se pone a disposición del Gobierno de México para poder apoyarlo en este proceso, en términos generales, ¿sí? Entonces, tengámoslo presente, repito, porque estas recomendaciones de la Comisión Interamericana del año 1990 reflejan el sentido que la Comisión, antes que tuviéramos sentencias relevantes de la Corte Interamericana en materia de derechos político-electorales, el sentido que la Comisión le asignaba a la Convención Americana, ¿sí?, en materia de derechos político-electorales. ¿De acuerdo? Entonces, eso he querido reafirmarlo, traerlo a nuestra conversación para que lo tengamos presente. ¿De acuerdo, compañeras, compañeros? Sí. Bien, entonces, pasemos ahora a estos criterios que se fueron dando como producto de esta misma dinámica. Permítame un segundito, sí. Que fueron siendo, digamos, destilados a partir de todos estos documentos a los que ya he hecho referencia, ¿sí? Entonces, poco a poco se fueron destilando algunos criterios. Entonces, tengamos presente los siguientes. Miren, uno, el derecho a la participación política es un derecho humano fundamental. La Comisión Interamericana y poco a poco la Corte Interamericana fueron entendiendo, a partir de la interpretación y la aplicación, digamos, a sus investigaciones y a sus recomendaciones, a los casos que iban resolviendo, que el que es el derecho político fundamental, que está en el núcleo, ¿sí?, el núcleo del derecho político electoral, es el derecho a la participación política. El derecho a la participación política tiene varias vertientes, ¿de acuerdo? La vertiente del derecho a votar, la vertiente del derecho a ser votado, la vertiente del derecho a acceder a la función pública, al ejercicio de un cargo público, ¿sí? La vertiente más adelante y más recientemente del derecho de las mujeres a participar sin violencia política, ¿sí?, que también está en los tratados internacionales. Entonces, el derecho a la participación política de los pueblos y comunidades indígenas, el derecho a la participación política de las personas que tienen algún grado de discapacidad y de algún tipo de discapacidad,
el derecho a la participación política, incluso de las personas que están en prisión sin sentencia firme, ¿no? Entonces, incluso el derecho que tienen los niños a que no se les utilice en la propaganda política, sin autorización de sus padres o tutores o quienes ejercen la patria potestad. O sea, el derecho a la participación política tiene varias vertientes. Y esas vertientes son las que sirven, digamos, o a través de las cuales se ejerce el derecho a la participación. El derecho a la participación no solo se ejerce votando o siendo votado, ¿no? Sino también se ejerce por acceder al cargo público, por desempeñarlo en las condiciones suficientes posibles. Por eso ustedes verán sentencias o sabrán de ellas del Tribunal Electoral en que no basta con que alguien sea electo y le den posesión de la oficina, sino que tiene que tener los mínimos recursos y las condiciones para ejercer el cargo. Porque si no, incluso la Sala Superior y las sentencias del tribunal han, digamos, amparado y tutelado los derechos de las personas que ya electas y ya en posesión del cargo que lo deben ejercer, no cuentan con las condiciones mínimas para hacerlo, ¿no? Sean mujeres o sean hombres, máxime si se trata de una violencia por razón de género contra las mujeres, ¿sí? Entonces, la Comisión lo vino advirtiendo y la Corte Interamericana. El derecho a la participación política es un derecho humano fundamental, ¿sí? Y se ejerce ya sea en el ámbito de la democracia representativa, eligiendo representantes, o que nos elijan como representantes, o bien también es posible participar en los llamados mecanismos de democracia directa, ¿sí? Las consultas populares o ciudadanas, referéndum, plebiscito, iniciativas legislativas, cabildos abiertos y otras más, ¿sí? Entonces, o la revocación del mandato, por ejemplo. Entonces, son formas de participación indirectas o directas en formas de participación política. Luego, el punto 2, otro criterio es que los estados, como México, tienen que proteger, promover y garantizar esos derechos lo más posible. ¿Sí? No lo menos posible, no lo más posible y de manera progresiva, pero no tan lenta y gradual, sino de una manera efectiva. Es lógico, ¿no? Porque hay un compromiso con la comunidad internacional democrática. ¿Sí? Luego, el margen de regulación nacional de los derechos político-electorales, sí. La Convención Americana no es una especie de control coactivo, rígido, ¿verdad? E impositivo sobre la legislación nacional. No, hay un margen de apreciación nacional y lo que la Convención Americana establece y los criterios de la Corte Interamericana o las opiniones, recomendaciones de la Comisión Interamericana es que, deben de cumplirse los derechos, legislarse y llevarse a la práctica de una manera lo más pro persona posible, ¿no? Ese es el sentido. Entonces, pero que hay un margen de apreciación nacional, sí. O sea, en cada país puede resolver qué tipo de organismos electorales establece. Por ejemplo, les digo que hay países que solamente tienen un organismo electoral. O sea, el INE y el tribunal están juntos, fíjese, dice, ¿sí? O que en otros están separados, como lo tenemos en México. Hay países que tienen hasta 4 órganos electorales, porque el registro, ¿no? Fíjense, el registro civil maneja el padrón electoral, no como tenemos nosotros el Registro Nacional de Electores, y que forma parte del Instituto Nacional Electoral, ¿no? Por ejemplo, en Colombia existe la Registraduría del Estado Civil, que además es la que hace la función que aquí hace el INE. O sea, el registro civil tiene una sección del registro electoral y como tiene actualizado el registro con base en el registro civil, pues entonces
sabe quiénes son los electores y pone las urnas y cuenta los votos. Ahora, ¿quién fija los criterios? Los criterios los fija un organismo que es como el INE de México, que se llama Consejo Nacional Electoral de Colombia. Y tiene otros dos órganos que intervienen. No hay tribunal electoral, pero sí hay Corte Constitucional y también hay un Consejo de Estado. Es un órgano extraño, es el único país, Colombia, que tiene un Consejo de Estado, ¿sí? En donde resuelve ciertos casos muy sensibles o complicados que llegan ahí, ¿sí? Entonces, sobre las elecciones, 4 organismos electorales. Entonces, bueno, nosotros también tenemos 4, Es decir, tenemos el INE, tenemos el Tribunal, tenemos la Suprema Corte y tenemos la Fiscalía especializada en delitos electorales, ¿sí? Ojo, pero claro, la organización de las elecciones y solución de los conflictos están entre el INE y el Tribunal, esencialmente, ¿sí? Bien, pero cada país, dice la Comisión, dijo la Corte, tiene este grado de libertad para organizarse internamente, siempre y cuando protejan y garanticen los derechos de manera efectiva. Yo les pregunto, por ejemplo, ¿cómo es posible que en México tengamos elecciones hacia adentro de los pueblos y comunidades indígenas que votan no con voto secreto, sino a mano alzada? A ver, dígame alguien cómo se justifica eso desde la perspectiva, por ejemplo, del control de convencionalidad. ¿Eso es convencional? Porque alguien podría decir, oye, eso es inconstitucional e inconvencional. ¿Qué opinan? A ver, abogadas y abogados, Cristian, Rafael, Carla, ¿por qué es convencional o es inconvencional? Porque no es voto secreto, es voto abierto, el que se ejerce en las comunidades indígenas. A ver, adelante, Jesús. Hola, muchas gracias. Sí, yo pienso que más allá de pensar de forma convencional o constitucional, hay que regresar en un primer momento a cuáles son los usos y costumbres o los sistemas normativos indígenas de la comunidad, porque en un momento llegan a ser un poco cerradas o tan pequeñas esas comunidades que no hay necesidad de tener en cuenta estos parámetros constitucionales que están fijados de forma occidental. En este caso, yo creo que los mismos pueblos se determinan así porque se tienen confianza. Yo creo que en este caso no es necesario comparar un pueblo indígena, una comunidad indígena, con una elección constitucional. Evidentemente van a ser diferentes y posiblemente incluso vean un poco raro que exista un voto secreto dentro de su comunidad. Ya dentro de la federación o de su propio estado, pues es evidente. Pero atendiendo a las necesidades y a las mismas condiciones, yo espero, que quiero creer, que no hay necesidad de que se respeten estos fundamentos constitucionales y convencionales. Bueno, es muy inteligente tu comentario. Sin embargo, sí hay que considerar también, estimado Jesús Javier, que si algún integrante de la comunidad indígena presenta, o varios, una demanda ante el Tribunal Electoral Local y luego ante la Sala Regional del Tribunal y la Sala Superior, ¿no?, llega a conocer del asunto, pues tiene que pronunciarse sobre, porque ese es un mandato que también está fijado en el artículo 2 de la Constitución, ¿no?, que tiene que, pues tiene que resolver si eso no es constitucional, convencional, si alguien lo argumentara así, ¿sí?, conforme a la Convención Americana. Alguien puede decir que no es convencional que se vote a mano alzada dentro de una comunidad indígena, porque pues también ahí hay pluralidad. Es decir, también hay quien está de acuerdo y quien no está de acuerdo. Entonces sí, es interesante tu comentario, pero digamos, también hay que considerar que el artículo 2 de la Constitución reconoce las elecciones que antes se conocían como por usos y costumbres, y hoy se les denomina por sistemas normativos internos de las comunidades indígenas, ¿verdad? Y sin embargo se acepta el voto a mano abierta. A ver, Carla, Denise, por favor. Y luego no. Gracias, doctor. Bueno, ahorita que está hablando de la cuestión de la normativa indígena, yo ahorita, bueno, yo radico en el estado de Michoacán
Y luego, lo primero que se me vino a la mente fue el caso Cherán, 2011. Entonces, ¿por qué? Porque eso fue la pauta para que se iniciara con la cuestión de los sistemas tradicionales, un poquito más en forma. ¿Por qué? Porque en el caso Cherán en el 2011, así nada más una pequeña sinopsis para los que tal vez desconocen esa parte, ellos no querían en ese momento regirse por la cuestión de partidos políticos, entonces fue que promovieron para ahora sí que elegir a sus gobernantes por medio de usos y costumbres, pero en su momento la autoridad tanto administrativa y creo que jurisdiccional determinó que como no estaba contemplado en la constitución local, pues que no era procedente. Entonces ellos tuvieron que irse hasta la Suprema Corte para que se determinara que eso estaba contrario a lo que eran sus derechos como comunidades indígenas. Porque recordemos, México creo que es pluricultural y en la cuestión de las etnias también es muy importante, ¿no? Entonces yo creo que aquí se hizo una cuestión de convencionalidad. ¿Por qué? Porque se fueron a la cuestión de las tradiciones, a los procedimientos que ellos se regían. Y es interesante porque en Cherán tiene una tenencia, se puede decir, que esa parte de este municipio, aunque pertenece territorialmente al mismo, se rige él por partidos políticos. Entonces es algo muy, muy interesante. Y le digo, ahorita que estaba usted haciendo referencia, lo primero que se me vino a la mente fue ese caso Cherán. ¿Por qué? Porque creo que fue el que empezó a dar un poquito más de pauta a la cuestión de que las comunidades indígenas aquí en Michoacán se eligieran por ese medio, y actualmente creo que es una actividad aparte del proceso electoral que constantemente se sigue realizando, ¿no? Ahorita ya creo que varias comunidades se han separado de sus ayuntamientos. ¿Para qué? Para hacer manejo de sus recursos y regirse por usos y costumbres, ¿no? Y es interesante cómo ellos a mano alzada y toda la logística que se tiene que hacer para que se tenga que llevar a cabo como esa jornada electoral. Entonces, ¿sería cuánto, doctor? Correcto. Muy bien. Muy bien, muy buena intervención. Sí, el caso Cherán, imagínense ustedes. Aquí es donde entra en juego lo que nosotros queremos en este diplomado, que se comprenda, ¿no?, lo mejor posible. ¿Cuál es el sentido de lo constitucional y de lo convencional? Porque si las leyes que están por debajo de la Constitución, porque si los lineamientos que dictan las autoridades electorales, porque si los acuerdos e incluso los oficios, toda la normatividad inferior a la Constitución y a la Convención Americana, por ejemplo, tiene disposiciones, o con base en esas disposiciones se toman decisiones y se aprueban actos o resoluciones que sean contrarias al significado literal, sistemático, funcional, ¿sí?, o teleológico, por los fines, ¿verdad?, que persiga la Constitución, las convenciones, entonces debería inaplicarse por inconvencional o inconstitucional esa normatividad. Ese es el sentido. Vean lo que dice Carla, dice, oigan, en Michoacán la Constitución no preveía la elección por usos y costumbres, ¿no? Y sino solo por partidos políticos, y en la ley electoral tampoco. ¿De dónde fue que la Suprema Corte primero y luego la Sala Superior del Tribunal constitucionalizaron las elecciones por usos y costumbres en Cherán? ¿Sí? Además se sigue dando recientemente en Guerrero, también en Chiapas, aunque con dificultades, pero ha ido avanzando, ¿no?, el modelo, ya no solo en Oaxaca, sino en otras entidades federativas. Cherán, efectivamente, que lo veremos mañana con un poquito más de detalle, Carla. Sí, entonces, este es el sentido, ¿no? Y para eso hemos construido la institución del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional Nacional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, precisamente, digamos, se encargan de custodiar, de guardar, como lo decimos, de controlar, que las normas nacionales y los actos o resoluciones que se derivan de ellas sean compatibles, digo, que sean coherentes,
con el conjunto o por separado de los principios y los valores que resguardan esos principios en los que hemos estado de acuerdo. Por eso firmamos la convención. Entonces, ¿de qué se trata el control de convencionalidad y de constitucionalidad o de constitucionalidad? De verificar que hay una conformidad o armonía de las leyes nacionales, ¿sí?, y de la normatividad inferior a esas leyes con la Constitución y la Convención Americana, centralmente, ¿sí?, entre otros instrumentos de derecho internacional. A ver, Noemí, por favor, adelante. Gracias, doctor. Bueno, yo en lo personal considero que sí, sí pudiera ser inconstitucional, más bien inconstitucional en determinado momento. Sin embargo, los pueblos y las comunidades indígenas tienen derecho a la autoorganización, pero esas reglas tienen un límite y lo podemos ver como en el caso de las comunidades donde no tenían derecho las mujeres a votar. En su momento, quienes tenían un interés legítimo, ahí las mismas mujeres indígenas, pues presentaron impugnaciones ante ese sistema, lo que son usos y costumbres y que ahora son los sistemas normativos, y aun cuando eran parte de los usos y costumbres de sus normas como comunidad indígena, las autoridades determinaron que no podían estar por encima de los derechos de las personas. Incluso, pues, en la misma Declaración Americana sobre los pueblos indígenas se establece eso, que todos los pueblos y las personas indígenas tienen derecho al ejercicio de todos de sus derechos humanos. Entonces, más allá de lo que determinen, mientras haya cierta armonía y quienes están formando esa comunidad hay que pues darles el tiempo para que vayan cambiando, como siempre van cambiando las comunidades, y en su momento haya alguna impugnación de parte de un hombre o una mujer o cualquier persona que esté en esta comunidad indígena, creo yo que ahí sería el momento en donde las autoridades jurisdiccionales emitirían alguna sentencia que iría cambiando ese sistema normativo, porque es una demanda de su misma comunidad. La comunidad va cambiando y el derecho tiene que ir cambiando y las reglas también. Esa sería mi opinión. Correcto, Noemí, ¿no? Perfectamente, perfectamente, porque además el artículo 2 de la Constitución, si bien establece que la autodeterminación de pueblos y comunidades indígenas se ejerce a través de su autonomía, y esa autonomía tiene varios ámbitos: la autonomía jurídica, la autonomía administrativa, ¿no?, la autonomía cultural, ¿no?, también tiene sus límites. El propio artículo 2 de la Constitución establece que esa autonomía o esas autonomías no pueden contravenir los principios, los derechos humanos universales. O sea, en este caso, los derechos de las mujeres. Es enfática la Constitución en ese sentido. Ahora, claro, también hay precedentes y disposiciones en el sentido que usted mencionó, ¿no?, que debe de ser gradual y conforme al contexto. Por eso es que las sentencias, tanto nacionales como interamericanas, son cuidadosas y sensibles a esos contextos, porque también si intervienen la autonomía y la capacidad de autodeterminación basada en las propias prácticas, ¿verdad?, culturales de los pueblos y comunidades, pueden generar más conflictos de los que se pretenden resolver. ¿Sí? Por eso es que se han aprobado también los protocolos para juzgar con perspectiva de género y de interculturalidad, ¿no? Entonces, esta interculturalidad debe ser sensible al género, y esta interculturalidad también tiene que ser sensible a algunos contextos en donde es más difícil en un momento determinado el establecer de manera rígida una paridad de género, por ejemplo, o una disparidad de género, por el contrario. Entonces, es muy importante lo que mencionó Noemí y desde luego Carla. Adelante, Lizeth, por favor.
Buenas tardes a todos y a todas. Doctor, buenas tardes. Sí. En este sentido, yo concuerdo totalmente con Noemí porque al final de cuentas se ha ido flexibilizando también interculturalmente los derechos humanos. Antes no se le daba tanta libertad de participación a las mujeres al interior de la comunidad, incluso lo digo por vivencia, por experiencia. Pertenezco a una comunidad en la cual somos más de 1000 comuneros, hasta antes de su depuración. Sí. En esta comunidad se regían por los hombres. La mesa se establecía que iba a estar dirigida por hombres, porque ellos eran los que iban al cerro a hacer cuidado, vigilancia, iban a pagar cuando había algún incendio, etcétera, etcétera. Sin embargo, esta flexibilización ha ayudado mucho porque incluso en la última convocatoria que acaba de ser en el noviembre del pasado año, ya se solicitó que hubiera paridad de género de las personas aspirantes en la mesa. Entonces ya hubo una participación de mujeres y pues la verdad sí vamos viendo cambios. Ahora, en cuanto a los usos y costumbres que pues ahora ya pues lo conocemos como sistemas normativos internos, también tengo el referente porque mi papá es ejidatario. A él le tocó una elección a mano alzada y le costó como mucho trabajo porque con su formación de abogado llegar y ver una situación de esta naturaleza fue como muy confrontante. Al final de cuentas ya tenían como pues determinado quién iba a ser el candidato o el ganador, el dedazo, como comúnmente decimos. Y pues sí es complejo ver esta situación a partir de que es el mismo pueblo, o sea, es el mismo municipio y los ejidatarios pues todavía se rigen por usos y costumbres y los comuneros, bueno, vamos avanzando progresivamente en esta situación de derechos humanos. Muy bien, Lizeth, muchas gracias por tu participación. Sí, efectivamente, este es el sentido, ¿no? En donde el derecho está constituido por un conjunto de piezas que van desde la normatividad, digamos, legislativa, a la judicial, a la administrativa y también a las prácticas concretas de los pueblos y comunidades, ¿no? El llamado derecho consuetudinario, sistemas normativos, y las costumbres. También nosotros tenemos hábitos y costumbres que si se combina la costumbre, ¿verdad?, la práctica o el hábito con la opinión, con la creencia, pues ya sabemos, se convierte en norma. Es decir, aunque no esté legislada, pero pues es una norma, ¿no? Entonces, eso. Entonces sí, los tratados internacionales y la propia legislación nacional y los protocolos para juzgar, por ejemplo, con perspectiva de género y perspectiva intercultural, sí mandan el mensaje de que hay que ser sensible a los contextos específicos para ir graduando y, sobre todo, tratando de evitar que se generen más conflictos con más costos de los que se pretenden resolver y ahorrar o mitigar. Eso es muy importante. Pero miren, junto con este diplomado de convencionalidad y constitucionalidad, sí es muy importante tener presente la interpretación y la argumentación jurídica, ¿no? ¿Por qué? Porque lo vamos a ver mañana como en el caso, no solo Cherán, sino también 10 años antes, en el caso Tlacolulita, Asunción Tlacolulita en Oaxaca, 1998, imagínense, 10 años antes de Cherán. La Sala Superior constitucionalizó lo que entonces se llamaba usos y costumbres. Y lo hizo invocando precisamente la Convención Americana. Porque la pregunta es, ¿cómo es que miren lo que dice la Convención? No olviden, por favor, el artículo 23 de la Convención Americana, ¿sí? Hay dos números, dos. El artículo 2, 3, 23 de la Convención Americana y el artículo 2 de la Constitución Mexicana, ¿sí? Los dos tienen el número 2.
¿Qué dice la Convención Americana en el artículo 23? Derechos políticos. ¿En qué creemos los americanos, ¿no? Y latinoamericanos? Creemos, dice, en que todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades. Inciso A, de participar en la dirección de los asuntos políticos, ojo, directamente o por medio de representantes libremente elegidos. Ahí está el fundamento convencional de las consultas ciudadanas, ¿sí? De incluso la revocación del mandato y también de las elecciones, ¿sí? Sí, Wilfredo, muy bienvenido. Claro que sí. Entonces, ahí está el fundamento, ¿sí? Luego, inciso B, de votar y ser elegidos, ojo con esto, en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual, subrayo esto, y por voto secreto. Pero luego vean lo que dice, porque entonces los usos y costumbres a mano alzada, las elecciones, sistemas normativos, no serían convencionales, ¿sí me explico? Pero dice, y por voto secreto, que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores. Porque ¿qué tal si el voto secreto no la garantiza? ¿No? Entonces, hay una interpretación a contrario sensu. Bueno, y si fuera el voto a mano alzada, ¿y si la garantiza? ¿Qué te parece? Sí, Lisette, sí se entiende, Elena, ¿no? De Noemí y Carla. Entonces, hay que desarrollar esta sensibilidad e esta intelección para la interpretación, ¿sí? Porque dice, fíjense, y de ahí lo desprendió el magistrado José Jesús Orozco hace 24 años. Dijo, a ver, dice, inciso B, derecho de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores. Entonces, el valor más importante, el mensaje que envía la convención, es que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores. Luego, entonces, en ciertos contextos, el voto puede ser no secreto, sino abierto. Eso es lo que interpretó la Sala Superior, ¿sí? Y la avaló por mayoría, ¿sí? Lo que no se podría, lo que sí es un valor muy importante, es la libertad, porque dice la libre expresión de la voluntad de los electores. Quiere decir que el sistema sea cerrado o sea abierto de votación, la convención, el mensaje que manda y lo que la comunidad interamericana, ¿sí? Prioriza o debe priorizar es que las elecciones sean libres. O sea, que no haya coacción sobre el electorado para votar, ya sea que el sistema sea cerrado o que sea abierto, sino a mí. Ese es el sentido. Entonces, desarrollar esta sensibilidad es fundamental para entenderle y operar, estudiar, ¿sí? Comprender el sistema de control de convencionalidad y constitucionalidad. Porque allí donde ustedes están a la letra de la ley entendiendo un significado, pueden coexistir o pueden surgir otros que sean más conformes, ¿sí? Con la Constitución, en este caso, con las circunstancias específicas del asunto que se está resolviendo, y entonces, si somos abogados litigantes, si somos operadores electorales administrativos o jurisdiccionales, ¿sí? O si somos protagonistas como Lisette, ¿no? En una comunidad, ¿no? Tiene uno la capacidad, la intelección, la sensibilidad para decir, oye, creo que aquí podemos establecer una interpretación y un significado lo más conforme posible con la Constitución o la Convención. De eso se trata. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, por favor, Violeta, con mucho gusto, adelante. Buenas tardes a todas las personas que nos encontramos reunidos hoy aquí en esta tarde. En relación a lo que se está comentando en este momento, doctor, me parece que es destacable el hecho de que, o debemos destacar el hecho de que Sala Superior o el Tribunal Electoral ya en esa fecha
estamos hablando de 1998, estuviese realizando control de convencionalidad. Y desde Oye, Violeta, aunque no le llamaba así, ¿no? Le llamaba... Sí, de otra forma, pero lo venía realizando desde antes del 98, desde el 96, bueno, hubo varios casos, pero ¿por qué es trascendente? Porque aparentemente, ahorita hablamos de control de convencionalidad y de constitucionalidad y los criterios que se manejan y toda la historia que se dijo así o se dice bien rápido y lo damos por sentado, ¿no? Pero en nuestro estado mexicano esto ha sido pero bien difícil, o sea, y a pasos bien lentos y a veces encontrándose con incluso fuego amigo con esos celos que existieron en su momento con la Suprema Corte, porque incluso Suprema Corte en un momento dado detuvo a la Sala Superior del Tribunal Electoral diciéndole que no podía hacer control de constitucionalidad. Correcto. Entonces, en esas situaciones que son lamentables por ese celo, porque finalmente a partir del 96, sí, de 1996, la Sala Superior forma parte de lo que es nuestro tribunal, ¿no? De lo que es nuestro sistema constitucional, mejor dicho, y entonces, en ese entendido, bueno, podría ser, aunque no lo decía la ley en ese momento, el artículo 99 no lo facultaba para hacer control de constitucionalidad, pero si estaba conociendo de esos hechos, de esos casos, pues algo tendría que haber resuelto. A mí me pareció lamentable el hecho de que la Suprema Corte le haya dicho en una contradicción de tesis, si no mal recuerdo, cuando hubo contradicción por Suprema Corte y Sala Superior por el asunto de la representación proporcional, y Sala Superior del Tribunal Electoral tenía una interpretación y Suprema Corte otra. Entonces, ¿qué le dijo en la sentencia? A mí me pareció lamentable realmente. Sabes que tú no tienes facultades para hacer control de constitucionalidad. Y ya lo venía, si bien no como control de constitucionalidad, sí como control de convencionalidad, lo venía haciendo, como les comentaba, desde el 96. Y lo deja de hacer, deja de hacer lo que es control de constitucionalidad como tal, pero sigue haciendo control de convencionalidad. Entonces empezó todavía como, desde mi punto de vista, un poco más fuerte a traer la convención o los tratados en materia de derechos humanos y hacer ese control de convencionalidad. Entonces no voy a hacer control de constitucionalidad, pero voy a hacer control de convencionalidad porque para eso sí lo puedo hacer, o eso no me lo has prohibido. Estamos hablando de 2003, si no mal recuerdo, pero Sala Superior ya venía haciendo ese control de constitucionalidad y de convencionalidad. Todavía no lo facultaba nuestra Constitución, porque todavía no lo decía el artículo 99 como tal, y me pareció que sí era importante destacarlo, ¿no? Destacar esa situación. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Violeta. Sí, efectivamente. No, lo que hicieron los magistrados de la primera integración ante la imposibilidad de inaplicar, y mucho menos, como dijo la Corte, mucho menos declarar la inconstitucionalidad, ¿no?, de un precepto legislativo, lo que hicieron los magistrados de aquella primera integración fue hacer interpretaciones conforme, ¿no? Decían, esto está apoyado en la convención, esto es conforme a la convención manda este mensaje, es conforme. Entonces, y la protección de los derechos humanos, ¿no? En este caso los derechos políticos, ya como bien se dijo, 2007, que el artículo 99 faculta a todas las salas del Tribunal Electoral Federal a inaplicar normas al caso concreto cuando sean inconstitucionales o inconvencionales, entonces ya se formaliza, digamos, esta competencia que de otra manera, invocando los tratados, la convención y haciendo interpretaciones conformes, pues ya la Sala Superior venía practicando ciertamente. Muy bien, magnífico. Omar, por favor, adelante. Y quizá con Omar concluyamos hoy nuestra sesión y mañana continuemos con la ruta que nos hemos trazado. Adelante, Omar. Gracias, doctor. A mí me parece interesante y se me hace que nunca lo he escuchado desde esta perspectiva.
si el voto tiene que ser secreto, ¿por qué para el registro de un partido político se pide cierto porcentaje de apoyo ciudadano? Porque no de manera coercitiva ni explícita, pero sí de manera persuasiva e implícita, se da a notar que tu apoyo, que tu voto va a ser para ese partido. Entonces, me parece contradictorio que el voto en la urna sea secreto y para llevar adelante un partido político se exija el apoyo ciudadano. No entiendo que son otro tipo de factores por el financiamiento y tal, pero me parece una cuestión interesante de analizarla, ¿no? Y justo antes de que usted comentara, iba a comentar de los votos secretos, porque ya ve que la Suprema Corte resolvió una controversia constitucional respecto del voto secreto en los actos intralegislativos, ¿no? Y justamente mencionaba este artículo 23.2 respecto de que se tenía que ser secreto, pero para garantizar la autenticidad de la voluntad. Correcto. Es todo. No, te felicito, qué bueno que te provoca estas reflexiones, Omar, esto que estamos conversando y analizando, porque de eso se trata. Digamos que cada expresión del legislador o de la convención internacional, ¿no? De la comunidad internacional que acuerda un texto convencional o un tratado internacional, una declaración o un pacto, inmediatamente está sujeto a interpretación. Y aquí surge también un dato muy importante. Es imposible jerarquizar los principios, ¿sí? En ese artículo 23 de la Convención queda muy claro que en 3 renglones hay por lo menos 2 principios o 3, ¿sí? Que es el de la libertad del voto, el de la secrecía del voto, ¿sí? El de la autenticidad del voto. Son 3 principios. Y con el ejemplo que hemos puesto, queda muy claro que hay que incluso ponderar ahí mismo esos 3 principios, ¿me explico? ¿Qué fue lo que hizo la sala? Porque lo que hizo fue decir, oye, es idóneo. O sea, ¿cuál es el fin que constitucional y convencionalmente se persigue? ¿Sí? Si se restringe el derecho a votar a un determinado método que es secreto, que sea secreto. Dice, no, el fin es la libertad. O sea, que sean auténticas las elecciones, que sean auténticas, o sea, que se corresponda. Esta es la definición que la Convención Americana dio en esos documentos a los que estuve haciendo referencia de 1990. Dijo, autenticidad quiere decir que se corresponda a la voluntad ciudadana con el resultado de las elecciones, fíjense. Luego, entonces, en medio está el valor o el principio de la libertad. Entonces, si el fin constitucional convencionalmente previsto es que sean elecciones libres y auténticas, ese es el valor más importante. El método está subordinado, o sea, para este efecto, en ese ámbito. Entonces, ¿es idóneo que sea secreto o es idóneo que sea abierto el voto? En el caso de los pueblos y comunidades indígenas, puede ser abierto o puede ser cerrado, ¿sí? Siempre y cuando se garantice la libertad y la autenticidad del voto, porque si hay coacción sobre el electorado, entonces sea abierto o sea cerrado, es ilegítimo. Eso es. ¿De acuerdo? Entonces, esto, por favor, es así para mí como de oro, para efecto de este diplomado, ¿no? Digamos, asumir esta sensibilidad de que en un solo párrafo pueden coexistir 2 o más principios y no pueden ser jerarquizados de manera rígida, ¿sí? Fija, estática para todos los casos. En algunos casos prevalecerá un principio sobre el otro y lo va, como se dice elegantemente, a derrotar, ¿no? E incluso puede estar ahí inserta una regla, la regla puede estar mejor diseñada que el principio, fíjense ustedes, y orientarse a cumplir de mejor manera el fin convencional o constitucionalmente previsto, ¿no? Y esto es lo rico de precisamente la interpretación, la argumentación y el control de convencionalidad, constitucionalidad. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues le seguiremos mañana porque viene lo mejor, que es el ver
estos casos que la Corte Interamericana fue resolviendo y que directa o indirectamente han impactado en la evolución del sistema democrático electoral de México. ¿De acuerdo? Muy bien. Oye, pues encantado de compartir con ustedes esta tarde, noche, y mañana con gran gusto nos reunimos a las 5 de la tarde. ¿Sí? Muy bien. Muchas gracias, doctor. Buenas noches Gracias. a todas. Gracias, que esté muy bien. Gracias, Perla. Gracias, Perla. De nada, doctor, adelante. Gracias, adiós. Gracias, doctor. Excelente tarde, noche para todos. Bye, adiós.